right, Ryan Reynolds here for Mint Mobile. Are you looking for a beach read this summer? May I suggest your big wireless bill? It's got suspense, mystery, a slightly flat emotional arc, and a shocking twist where you realize you've been overpaying the entire time. Fortunately, though, Mint's story is better. Every plan, $15 a month, even unlimited. That's it. Happy ending, zero tears. Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3 months, $90 for 6 months, or $180 for 12-month plan required. $15 per month equivalent. Taxes and fees extra. Initial plan term only. Greater than 50 gigabytes may slow when network is busy. See terms. Jesse nació en Belén, una pequeña ciudad de poco renombre, donde los caminos de tierra se entrelazaban entre casas sencillas y verdes pastos. El tipo de lugar que nadie imaginaría como escenario de algo grande. Pero Dios tiene la costumbre de esconder historias épicas en lugares inverosímiles. Hijo de Obed y nieto de Booz y Ruth, Jesse llevaba en la sangre una mezcla de tradición y sorpresa. Booz, un israelita respetado, se había casado con Ruth, una moabita, extranjera entre el pueblo de Israel. Era algo que provocaba miradas recelosas, pero también era la prueba viviente de que Dios no se limitaba a las reglas humanas. Al crecer bajo este legado, Jesse aprendió desde pequeño que la tierra era lo que sostenía a un hombre. Mientras el sol abrazaba las colinas de Belén, él araba la tierra, conducía los bueyes y cuidaba de las ovejas que lo mantendrían. No había promesas de grandeza para él. Solo el sudor del trabajo diario, las estaciones que iban y venían y los años que se acumulaban sobre sus hombros. Suscríbete al canal para conocer más historias bíblicas apasionantes y activa tus notificaciones para no perderte ningún video. Si te gusta el contenido, no dudes en apoyar nuestro trabajo con ayuda financiera haciendo clic en el botón Muchas gracias. También puedes hacerte miembro del canal y disfrutar de ventajas exclusivas. El tiempo pasó y Jesse se convirtió en un hombre de respeto, un granjero, un ganadero, un terrateniente. Su nombre empezó a ser reconocido, pero no por hazañas heroicas, sino como un hombre próspero, padre de muchos hijos, cabeza de una gran familia. El tipo de hombre al que admiraba el vecindario, pero sin ningún indicio de que su nombre resonara más allá de aquella pequeña ciudad. Fueron 8 hijos en total, cada uno criado con disciplina y dureza. Jesse los educó para que fueran trabajadores, respetaran la tradición y honraran el legado familiar. Quería que fueran fuertes, exitosos, dignos de llevar su nombre, y entre ellos, casi desapercibido, había un chico de ojos vivos, pelo revuelto y maneras soñadoras que destacaba sobre los demás hermanos. Pero de eso aún no se había dado cuenta Jesse. El tiempo pasó como los vientos que danzan sobre las colinas de Belén. Jesse se hizo mayor y su vida parecía seguir el camino predecible de los hombres de campo. Su nombre era respetado, su casa estaba llena de hijos fuertes y su tierra producía lo suficiente para garantizar una vida decente. No era un guerrero, un profeta ni un hombre de grandes discursos. Era solo un agricultor, un criador de ovejas y ganado, alguien cuya importancia se limitaba a las fronteras de su propia tierra. ¿Quieres profundizar en tu vida espiritual? Haga clic en el primer comentario y obtenga ahora su guía de ayuno y oración y transforme su vida espiritual. Descubra el poder del ayuno y la oración para experimentar una verdadera transformación. Los días empezaban temprano, incluso antes de que el sol tocara los tejados de arcilla de las casas. Isaí recorría sus campos, supervisaba a los pastores y evaluaba a los animales. Los rebaños eran su herencia y su medio de vida. La lana de las ovejas le garantizaba un valioso comercio en el mercado y la leche le servía para alimentar a su familia. Cada animal era contado, cada estación traía nuevas preocupaciones. Habría suficiente comida para todos, llegarían las lluvias en el momento adecuado, se mantendrían las plagas alejadas del ganado. Este era el ciclo de la vida de Jesse: trabajo, sudor y espera.
una vida en la que no parecía haber lugar para las sorpresas. Pero el destino, ese viejo contador de historias, siempre encuentra la manera de cambiar la trama. Los hijos de Jesse crecieron y él, como cualquier padre de la época, empezó a pensar en su futuro. ¿Quién sería el más adecuado para continuar su nombre? ¿Quién tendría la fuerza para sostener la casa cuando sus manos ya no tuvieran el mismo vigor? Los mayores parecían la elección obvia. Eran altos, robustos, preparados para empuñar una espada o hacerse cargo del negocio familiar. Los más jóvenes, sin embargo, bueno, eso era diferente. Pero Jesse no se preocupó por eso. El chico se quedaba en los campos, cuidando de las ovejas, tocando su arpa y hablando solo con el viento. Él no era una parte importante. I wrote a little song to remind you, Choice Hotels get you more of the experiences you value. The Cambria Hotel's got it all. A rooftop bar, have a ball. Bring a date, your squad, or even your mom. Book direct at choicehotels.com. De la historia todavía, o eso pensaba Jesse. Los días en casa de Jesse seguían un ritmo bien definido. Los hijos mayores asumían importantes responsabilidades, aprendían a manejar las armas y se preparaban para un futuro de conquista. Eran fuertes, disciplinados, tal como un padre esperaba que fueran. Cada uno de ellos portaba un rasgo de orgullo familiar, estatura imponente, postura firme, presencia llamativa. Había un sentimiento silencioso en el corazón de Isaí, un deseo de que uno de sus hijos hiciera algo grande, algo que marcara el nombre de la familia en la historia de Israel. Después de todo, ¿qué desea todo padre sino ver a su descendencia prosperar y ser reconocida? Sabía que los tiempos estaban cambiando. Saúl era rey, pero corría el rumor de que el favor de Dios ya no recaía sobre él. ¿Quién podría haber predicho lo que vendría después? Mientras tanto, estaba el más joven, un chico que parecía fuera de lugar entre sus hermanos. David, como se hacía llamar, no tenía la misma estatura impresionante que sus mayores, ni la misma fuerza física. Mientras sus hermanos practicaban con lanzas y espadas, él manejaba un arpa y una honda. Mientras ellos marchaban confiados entre los hombres, él caminaba solo por los campos, hablando con Dios bajo el cielo estrellado. Isaí no lo veía como alguien que fuera a desempeñar un papel importante en la gran historia que se estaba desarrollando en Israel. David era solo el más joven, el encargado de las ovejas, el niño soñador que hablaba de batallas que nadie veía y cantaba canciones que nadie entendía. Para Isaí, los hijos mayores eran el futuro de la casa. Eran los que llevarían su nombre, su herencia, su legado. Pero, como al propio Dios le gusta mostrar, la mirada humana es siempre limitada. Y pronto, una visita inesperada lo cambiaría todo. El día comenzó como cualquier otro en casa de Jesse. El sol se alzaba perezosamente sobre las colinas de Belén y el aire llevaba el aroma familiar de la tierra húmeda y el ganado. Jesse ya estaba levantado como de costumbre, organizando tareas, distribuyendo pedidos, asegurándose de que todo estuviera en su lugar. La mañana no tenía nada de particular, hasta que un murmullo diferente comenzó a extenderse entre los sirvientes. Alguien venía, pero no era cualquiera. Era Samuel, el profeta de Dios, el juez de Israel, el que había ungido a Saúl como rey. Un hombre que no nos visitaba por casualidad. Su nombre tenía peso, y su presencia siempre anunciaba algo grande. Jesús sintió que se le estrujaba el corazón. ¿Qué podía querer un hombre como Samuel en su casa? Sería una bendición, un juicio. Las posibilidades se agolpaban en su mente mientras se apresuraba a darle la bienvenida con la reverencia que le correspondía. Samuel entró, con sus ojos hundidos y su expresión seria. Tenía un propósito, pero no lo reveló de inmediato. Pidió a Jesé que reuniera a sus hijos, porque Dios había elegido a uno de ellos para algo especial. El corazón del anciano padre se llenó de orgullo. Miró a sus hijos uno por uno y con gesto firme llamó primero al mayor. Era obvio.
No, uno de ellos sería seguramente el elegido. Eliab fue el primero en presentarse, alto, fuerte, de aspecto noble. Samuel lo miró atentamente, pero luego apartó la mirada. El Señor no lo había elegido. Abinadab fue el siguiente. Luego Samma. 1 a 1. Los hijos de Jesé pasaron ante el profeta y 1 a 1 fueron rechazados. El silencio flotaba en el aire. Isaí frunció el ceño, confundido. Todos sus hijos estaban allí, al menos eso creía él, hasta que Samuel preguntó con voz tranquila pero firme: ¿No hay más jóvenes? Jesse vaciló. Por un momento ni siquiera lo recordó. Había uno más, el más pequeño, pero no estaba allí. Jesse parpadeó sin saber qué decir enseguida. El silencio en la habitación era espeso, pesado como la bruma matinal de Belén. Samuel seguía esperando, con su pregunta suspendida en el aire. ¿No hay más jóvenes? Fue entonces cuando Jesse recordó: había uno más, el más pequeño, el menos probable. Todavía queda el más joven, respondió, casi sin pensar. Pero luego añadió, como si eso cerrara el asunto: está en el campo, cuidando las ovejas. No era una excusa ni una mentira. David estaba realmente lejos, entre pastos y rocas como de costumbre. No era que Jesse lo despreciara, pero David no parecía pertenecer en ese momento. Si Samuel estaba allí para ungir a uno de los elegidos de Dios, no tenía sentido llamar al más joven. Pero Samuel no dejó lugar a dudas. Su respuesta fue simple y categórica: mándalo llamar, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que venga. Y así, un mensajero fue enviado apresuradamente. El tiempo parecía alargarse mientras todos esperaban. Los hermanos se miraron con desconfianza. ¿Qué tenía que ver David con todo esto? Por fin llegó. David entró en la casa con la cara enrojecida por el sol, el pelo revuelto por el viento, el olor del campo todavía pegado a la ropa. No tenía la majestuosidad de sus hermanos, ni la postura de un guerrero, pero sus ojos tenían un brillo diferente, algo difícil de explicar. Samuel no necesitó más de un instante para entenderlo. Dios habló a su corazón y la respuesta fue clara: levántate y úngelo, porque Él es. Isaí se quedó inmóvil. ¿Qué? ¿David? ¿David? El más joven, el pastor de ovejas, el niño de los sueños y las canciones. Antes de que pudiera decir nada, Samuel vertió el aceite sobre la cabeza de su hijo. En ese instante, algo invisible pero poderoso se movió en el mundo espiritual. El futuro de David y el de toda la casa de Jesé estaba cambiando ante sus ojos, y supo que nada volvería a ser igual. Jesse miró a David, aún tratando de procesar lo que había sucedido. El aceite sagrado goteaba por la frente del muchacho, mezclándose con el sudor del trabajo del día. Era real. Samuel, el profeta de Dios, había ungido a su hijo menor, el más joven, el pastor de ovejas. Los hermanos de David permanecieron inmóviles, tratando de disimular su asombro. Era difícil de aceptar. Eliab, el mayor, sintió el peso de aquella elección de manera diferente. Siempre había creído que si algún hijo de Isaí iba a ser llamado a algo grande, sería él. Pero Dios no piensa como los hombres. ¿Y Jesse? ¿Qué pensaba Isaí de todo esto? Sin duda estaba orgulloso. Después de todo, su hijo había sido elegido por Dios mismo. Pero al mismo tiempo, había un hilo de incertidumbre en su interior. ¿Cómo puede un padre comprender algo tan grande cuando lo único que conoce es el simple trabajo en el campo? Siempre había imaginado que sus hijos crecerían y seguirían caminos previsibles. Unos serían soldados, otros pastores, tal vez comerciantes, pero rey. David no parecía diferente. En cuanto todo terminó, volvió a los campos como si nada hubiera pasado. Aún tenía ovejas que cuidar, aún tenía canciones que tocar en su arpa. Tal vez, en el fondo, él mismo seguía sin entender lo que significaba. El tiempo pasaba y la vida en casa de Jesse seguía su curso,
Pero había algo diferente, algo invisible que ni siquiera él podía nombrar. Era como una brisa antes de la tormenta, como un anticipo de algo que aún estaba por llegar. Y entonces un día Jesse llamó a David, no para cuidar de las ovejas, sino para otra misión. Sus hermanos mayores estaban lejos, en el campo de batalla, sirviendo en el ejército de Saúl. La guerra contra los filisteos crecía en tensión, y Jesse quería noticias. Dio a su hijo pan, queso y provisiones, y lo envió al campamento militar. Una simple entrega, una tarea sin importancia. Al menos, eso pensó. Jesse vio partir a David, sin darse cuenta de que aquel sería el último día de su hijo como simple pastor. What's that, bud? The Lincoln Summer Sales Event is on now, with exclusive offers? Oh, so you want to feel the wind pouring through the available open panoramic vista roof on a road trip? And spend the afternoon beachside hanging out on the back of the spacious Lincoln Splitgate? Okay, I'll schedule a Lincoln test drive today, right before your vet appointment. Visit your local Lincoln retailer or learn more at Lincoln.com. This episode is brought to you by Adobe Firefly, the all-in-one creative studio with AI-powered image and video generation. Built for today's creative process, Firefly helps you generate, edit, and experiment fast. Because the asks aren't getting smaller, and the timelines? Woo, yeah, still tight. With all the best creative AI models in one place, Firefly brings your ideas to life. Learn more at adobe.com/firefly. De ovejas. A los ojos de su padre era solo otra tarea cotidiana. Llevar comida a sus hermanos, escuchar las noticias del campo de batalla y regresar a casa antes de que la noche cayera sobre Belén. Nada más que eso. Pero el destino, siempre misterioso, ya había trazado un camino diferente. El campo de batalla no era lugar para un niño. Hombres armados caminaban de un lado a otro, con los rostros endurecidos por la guerra. El olor a hierro y sudor flotaba en el aire. David llegó en silencio, sosteniendo la carga de comida que le había confiado Jesse, y buscó a sus hermanos. Los encontró entre los soldados, pero antes de que pudiera entregarles el pan, oyó un grito que silenció a toda la multitud. Un gigante, Goliat, el campeón de los filisteos, descendió al valle, como hacía cada mañana y cada tarde, desafiando a los israelitas. Su voz era como un trueno que resonaba en las colinas. Su tamaño, su armadura, su arrogante confianza, todo en él hacía retroceder incluso a los guerreros más experimentados. David miró a su alrededor, esperando que alguien hiciera algo. Pero el miedo se cernía como una espesa sombra sobre los soldados. Nadie movió un músculo, ni siquiera sus hermanos. Algo se encendió en su interior, una llama que no provenía de la fuerza ni del orgullo, sino de algo mucho más grande. Apretó los puños. ¿Cómo podía ese hombre insultar al ejército del Dios viviente y salirse con la suya? Isaí, en su casa, tal vez estaba sentado bajo la higuera pensando en su hijo. Tal vez esperaba verlo al atardecer, trayendo solo informes de la guerra. Pero David no volvería con palabras. Volvería con algo mucho más grande. Algo que cambiaría para siempre no solo su historia, sino la de toda la casa de Isaí. Jesse no lo sabía, pero en ese mismo momento, su hijo menor estaba enfrentando a un enemigo que haría temblar hasta a los más experimentados guerreros. David, con los ojos brillantes de determinación, observaba cómo Goliat desafiaba al ejército de Israel, escupiendo insultos y burlas. El gigante se creía intocable, inalcanzable, un monstruo de guerra al que nadie se atrevía a enfrentarse. Los hermanos de David intentaron silenciarlo cuando empezó a hacer preguntas. ¿Quién era este filisteo incircunciso para desafiar al pueblo de Dios? ¿Por qué nadie hacía nada? Pero David no estaba allí para limitarse a repartir panes y escuchar respuestas vacías. Sentía que algo crecía en su interior. No orgullo, no bravuconadas vacías, sino una certeza inquebrantable de que aquel gigante caería.
La noticia de que un joven estaba haciendo preguntas audaces llegó al rey Saúl. ¿Qué podía hacer un muchacho contra un guerrero entrenado desde la juventud? Pero David no tembló. Contó historias que nadie conocía. Habló de las fieras a las que se había enfrentado en los campos, de los osos y leones que habían venido a robarle las ovejas y de cómo Dios siempre le había dado la victoria. Goliat no era diferente. Jesse, lejos, todavía veía a David como el hijo menor, el muchacho de los campos. No podía imaginarse que, mientras él se ocupaba de las tareas domésticas, su hijo menor estuviera ante el rey, rechazando una pesada armadura y escogiendo 5 piedras lisas de un arroyo. La honda en su mano era una vieja compañera. El enemigo que tenía delante, un gigante de más de 3 metros de altura. Pero en la mente de David, la batalla ya estaba ganada. Mientras tanto, en Belén, Jesé podría haber estado mirando el horizonte, esperando que su hijo regresara con noticias de la guerra. Poco sabía que cuando David regresara, no sería como el muchacho que había enviado esa mañana. Jesse nunca podría haber imaginado lo que sucedería ese día. Tal vez estaría ocupado en el campo, tal vez sentado a la sombra de un olivo, pensando en sus hijos que estaban en la guerra. El corazón de su padre anhelaba que regresaran sanos y salvos, sin saber que uno de ellos estaba a punto de cambiar el curso de la historia. David no necesitaba espada. Ni siquiera se puso la armadura que le ofrecieron. Con solo una honda y 5 piedras lisas en el bolsillo, bajó al valle donde le esperaba el gigante, riendo desdeñosamente. Goliat se burló de él, llamándole niño, perro y tonto. Pero David no tembló. Respondió con palabras que no provenían de la fuerza humana, sino de la certeza de que Dios estaba con él. Entonces sucedió lo inesperado. La piedra voló por los aires como una flecha invisible. El impacto resonó en todo el valle. El gigante cayó, tan pesado como un árbol milenario arrancado de raíz. El silencio fue inmediato. Lo imposible había sucedido ante miles de ojos incrédulos, y en un instante, David dejó de ser solo el más joven de la casa de Jesé. La noticia viajó más rápido que cualquier mensajero. El pastorcillo había derrotado al mayor guerrero enemigo con una sola piedra. El rey Saúl lo llamó cerca, y el pueblo empezó a cantar su nombre por las calles. David, el pequeño de Belén, se convirtió en el nombre más sonado de Israel. Jesé vio regresar a su hijo, pero no de la manera que había esperado. David ya no era solo un niño, era un guerrero, un héroe. Su padre lo miró y se dio cuenta de que algo había cambiado. Esa misma casa que una vez había parecido demasiado pequeña para tantos niños, ahora era demasiado pequeña para David. Y con ello llegó la llamada a algo más grande. Comenzaba una nueva era, pero junto a ella crecía una sombra. El rey Saúl, antes enamorado de David, empezó a verlo de otra manera. Un brillo peligroso apareció en sus ojos y Jesse, aunque no estaba en el palacio, pronto sentiría las consecuencias. Jesé ya no veía a David tan a menudo. El hijo que había enviado como un simple pastor era ahora un hombre respetado en todo Israel. Al principio hubo orgullo en el corazón de su padre. ¿Quién podría haber imaginado que este muchacho, que había pasado su infancia corriendo por los campos de Belén, sería ahora uno de los hombres más cercanos al rey? Pero el orgullo pronto se mezcló con la preocupación. Algo estaba cambiando. Los mensajeros que llegaron a la ciudad trajeron extraños informes. El rey Saúl, antes tan favorable a David, ahora lo miraba con recelo. Se hablaba de celos y de un temor creciente. Las canciones que cantaba la gente en las calles no hacían sino avivar la llama de la paranoia en el corazón del rey. Saúl hirió a sus miles, pero David a sus 10,000. Palabras que resonaban por los pasillos de palacio como presagio de algo peligroso. Luego vino la persecución.
De un día para otro, David pasó de ser el protegido del rey a un fugitivo. Jesse no sabía exactamente cómo sucedió todo, pero sabía una cosa con seguridad: su familia ya no estaba a salvo. No pasó mucho tiempo antes de que él y sus otros hijos se convirtieran en objetivos. Cualquiera relacionado con David podía ser visto como una amenaza por Saúl. Y así, por primera vez, Isaí tuvo que dejar su tierra, abandonar su hogar. El que siempre había vivido sencillamente entre campos y rebaños, se encontraba ahora en medio de un juego peligroso, donde reyes y espadas decidían el destino de los hombres. David, en medio de su huida, no olvidó a su padre. Envió a Isaí y a sus hermanos a Moab, buscando refugio con el rey de esa tierra. Irónico, ¿verdad? El linaje de Jesé provenía de Ruth, una moabita. Ahora, generaciones más tarde, fue Moab quien ofreció refugio cuando Israel ya no podía ser un hogar seguro. La vida de Isaí nunca volvió a ser la misma. Su nombre, antes conocido solo en Belén, estaba ahora grabado en la historia de Israel. Nunca empuñó una espada, nunca levantó un estandarte en la batalla, pero su linaje sería portador de algo mucho más grande de lo que jamás podría haber imaginado. Y siglos más tarde, de esa misma raíz surgiría un rey como ningún otro. Pasaron los años, y Jesé, bien entrado en años, tal vez se sentó muchas veces a la sombra de un olivo, reflexionando sobre todo lo que había vivido. Comenzó su vida como un simple agricultor de Belén, un hombre que nunca buscó la gloria, nunca se vio a sí mismo como parte de algo grande, pero Dios, de forma misteriosa, eligió su casa para cambiar la historia de Israel. Jesé nunca empuñó una espada, nunca gobernó, nunca recibió visiones celestiales como los profetas, pero fue el padre de un rey, y no un rey cualquiera. Su hijo, el más pequeño, el más improbable, el que casi olvidó en el campo el día de la visita de Samuel, se convirtió en el hombre según el corazón de Dios. Se dio cuenta de todo esto en vida. Vivió para ver a David ocupar el trono. La Biblia no nos cuenta los detalles del final de Jesé, pero sí sabemos que su nombre nunca se olvidó. Su legado se extendió por generaciones y, siglos después, un profeta anunció que del tronco de Jesé nacería una nueva rama, y esa rama era Jesucristo. La historia de Jesé nos enseña que Dios ve más allá de lo que el hombre puede ver. Utiliza a personas corrientes para fines extraordinarios. Jesé era solo un padre que quería lo mejor para sus hijos, pero Dios utilizó su linaje para traer la redención al mundo. También aprendemos que las decisiones de Dios no siempre tienen sentido para nosotros. Isaí pensaba que los hijos más fuertes eran los más aptos, pero Dios eligió al más pequeño, al pastor de ovejas, al soñador. Tal vez, sin darnos cuenta, Jesé era un reflejo de muchos de nosotros. A menudo pensamos que la grandeza está en los lugares obvios, en las personas más preparadas, en los puestos más altos, pero a Dios le gusta tomar lo improbable y convertirlo en algo inolvidable. Y así, de un simple hombre de Belén, nació una promesa que resonaría por toda la eternidad. Si te gustó la historia de Jesse y quieres seguir otras historias de fe y superación, no dejes de darle like a este video y compartirlo con tus seres queridos. Y por supuesto, suscríbete al canal para no perderte ningún contenido nuevo. Juntos, exploremos más lecciones poderosas de la Biblia.